Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elaboramos biografías de personajes ficticios, protagonistas de series de televisión, de literatura, de películas o incluso de videojuegos o también de cómics. Una vez a la semana de los dos vídeos que subimos hacemos biografías reales, o sea, de gente que ha vivido en realidad, no como en los otros casos que son, como les he dicho, personajes ficticios. Bien, hoy vamos a hacer la biografía real de Hedy Lamarr. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Hedy Lamarr llenó las salas de cine en los años 30 y 40, pero su faceta de actriz eclipsó totalmente su dimensión como creadora, a la postre mucho más importante a nivel histórico. Decía, cualquier chica puede ser glamurosa, todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. Apuntó irónicamente esta mujer que era pura sofisticación e inteligencia. A pesar de que en la escuela los profesores comunicaron a su familia que Hedwig era una niña superdotada y que cuando tuvo edad para ello empezó a estudiar ingeniería, al final la joven decidió aparcar sus estudios para dedicarse al arte dramático. Logró convencer a su padre de que la matriculase en la prestigiosa escuela del director de escena Max Reinhardt. Sus primeros papeles como actriz fueron en la película Gale auf der Straße del director George Jacobi, y luego realizó pequeñas intervenciones en cintas de producción checa y germana como Die Blumenfrau von Lidenau, Man braucht kein Geld y Die Koffer des Herrn. En 1932 saltó la polémica que la catapultó al estrellato. Hedwig protagonizó la película del director checo Gustav Mašiaty, Éxtasis, en la que protagonizó el primer desnudo integral de la historia del cine y tuvo que fingir un orgasmo. El film fue tachado de escándalo sexual y recibió toda clase de censuras y condenas, incluidas las del Vaticano. Los padres de Hedwig quedaron horrorizados con las imágenes, pero un magnate de la industria armamentística llamado Fritz Mandel quedó prendado de la belleza de la joven actriz y solicitó al padre de Hedwig permiso para poder cortejarla, pidiéndole la mano un tiempo después. Ignorando la voluntad de su hija, que deseaba seguir con su carrera artística, los padres accedieron a la boda creyendo que Fritz Mandel, mayor que Hedwig, podría reconducir a la joven por el buen camino. Pero lo que sucedió es que Fritz Mandel sufrió unos celos enfermizos, tanto que quiso hacerse con todas las copias de Éxtasis y su esposa solo podía desnudarse o bañarse si le estaba presente. También la obligó a acompañarle a todos los actos sociales y cenas de negocios a los que estaba invitado para no perderla de vista. A pesar de que vivía rodeada de lujos, Hedwig odiaba sentirse como un trofeo y tener que pedir permiso siempre para hacer cualquier cosa. Aburrida de la vida que su marido la obligaba a llevar, Hedwig retomó la carrera de ingeniería que años atrás había dejado de lado para dedicarse al cine. Por su parte, Mandel mantenía estrechos lazos sociales y comerciales con el gobierno de Mussolini, al que vendía armas. Hedwig astutamente aprovechó las reuniones a las que su marido la obligaba a asistir para recopilar todo tipo de información acerca de la tecnología armamentística nazi. Según escribiría más tarde la propia Hedwig, tanto Mussolini como Hitler asistieron a las lujosas fiestas que se celebraron en casa de su marido, quien, a pesar de ser de origen judío, fue nombrado por los diversos gobiernos fascistas como ario honorario. El continuo y férreo control al que se veía sometida a la joven Hedy llegó a ser tan insoportable que durante un viaje de negocios de su marido decidió huir de su asfixiante matrimonio, escapando por la ventana de los servicios de un restaurante. Pero según otra versión que ella misma cuenta en su autobiografía, al parecer administró un somnífero a su asistenta y pudo salir de su casa disfrazada como ella. El caso es que consiguió llegar a la estación de tren y viajar hasta París. Hedwig tan solo se llevó algunas joyas que le permitieron disponer de dinero en efectivo para poder seguir con su huida. Durante varios días se vio acosada por los guardaespaldas que le había puesto su marido, hasta que llegó a Londres y pudo embarcar en el transatlántico Normandy con destino a Estados Unidos. Durante la travesía conoció al productor cinematográfico Louis B. Mayer, el cual antes de que llegasen a puerto ya le había ofrecido trabajo.
El único requisito que le pidió fue que se cambiase el nombre para que nunca se la pudiera asociar con la película Éxtasis. Así pues, Hedwig, Eva Maria Kisler, se convirtió en memoria de la actriz del cine mudo Bárbara Lamar y después en Hedy Lamar. En aguas del Atlántico firmó su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Instalada en Hollywood, Hedy trabajó para el director de cine Kim Vidor en Camarada X y Cenizas de Amor, para Jacques Tourneur en Noche del Alma, para Robert Stevenson en Pasión que redime y para Cecil B. DeMille en Sansón y Dalila. A pesar de protagonizar una treintena de películas, Hedy no tuvo demasiado ojo a la hora de elegirlas. Sin ir más lejos, rechazó 2 películas que acabarían convertidas en obras maestras del séptimo arte, como Luz de gas de Thorold Dickinson y Casablanca de Michael Curtiz, y se quedó a las puertas de poder interpretar a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. A pesar de esto, su imagen deslumbrante la convirtió en una verdadera estrella emergente de los años 30. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hedy ofreció sus servicios al gobierno de los Estados Unidos, ya que disponía de información privilegiada acerca del armamento del ejército alemán. Ubicada en el Departamento de Tecnología Militar, Hedy se dio cuenta de que las señales de radio que guiaban a los torpedos de la Armada norteamericana eran muy fáciles de interceptar. Fue entonces cuando elaboró junto con su amigo el compositor Josh Enthale un sistema de detección de torpedos teledirigidos. Inspirado en un principio musical, este funcionaba con 88 frecuencias, las equivalentes a las teclas del piano, y era capaz de hacer saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético. Los militares no supieron apreciar entonces la utilidad del invento que les estaba ofreciendo Hedy hasta que muchos años después, en 1962, se produjo la crisis de los misiles cubanos. Entonces la tecnología de Lamar se utilizó para interceptar las comunicaciones y el control de los torpedos. A día de hoy este método se emplea para los sistemas de posicionamiento por satélite como el GPS y fue el precursor del Wi-Fi. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Hedy fundó su propia compañía cinematográfica, con la que produjo y protagonizó algunas películas mediocres. Durante los descansos de los rodajes aprovechaba para seguir explorando su faceta de inventora, faceta que se mantuvo en secreto mientras fue una estrella de la Metro. Su vida personal fue bastante desafortunada. Lamar se casó 6 veces y ya en el declive de su carrera cinematográfica cayó en el consumo masivo de pastillas y desarrolló una obsesión enfermiza por la cirugía estética. Se volvió cleptómana y fue detenida en varias ocasiones. Tras estos sonoros escándalos, Hedy Lamar se recluyó en su mansión de Miami para pasar los últimos años de su vida aislada de un mundo que había marginado su lado intelectual y no la había reconocido como inventora de las aplicaciones que se estaban usando, ni tan solo la había nombrado. Cuando finalmente llegaron los reconocimientos a sus capacidades ya era demasiado tarde. Su amargura había crecido hasta el punto que cuando en 1997 le comunicaron la concesión del Pioneer Award, se quedó imperturbable y comentó escuetamente: ya era hora. En el verano de 1999, el Kunsthalle de Viena organizó un proyecto multimedia de homenaje a la actriz inventora más singular del siglo XX. El 19 de enero del año 2000, esta actriz histórica y con un cociente intelectual superior a la media moría en Castleberry, en Estados Unidos, a los 85 años de edad como consecuencia de una complicación cardíaca. Como última voluntad pidió que parte de sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena, cerca de su casa natal, mientras que otra parte fue entregada al consistorio vienés para que fuera enterrada en un memorial que lleva su nombre. En la actualidad en Austria el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre, el día de su nacimiento, en su honor. Aunque en sus memorias Ecstasy and Me, Hedy Lamar no aclara si actuó o no como espía, aunque es evidente que tenía cualidades para ello, lo que sí queda claro es que durante su vida fue una mujer con una brillantez intelectual fuera de lo común. Su afán por conocer queda plasmado en esta frase que pronunció: la esperanza y la curiosidad sobre el mundo me parecían mejores que lo seguro del presente. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y todavía lo es. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente.
También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.